llegar, muchachos, ya, se está grabando. Ok, vamos a empezar hablando de la Guerra de los Mil Días. ¿Cuándo comienza la Guerra de los Mil Días? La Guerra de los Mil Días empieza en Colombia, muchachos, el 18 de octubre de 1899, exactamente por ahí empieza la guerra en Colombia, y por supuesto pasa a Panamá el 24 de octubre de 1899, por ese tiempo, en ese mes, pasa a nuestro país. ¿Quiénes se estaban enfrentando aquí? Los belicistas se estaban enfrentando a los conservadores nacionalistas. Los belicistas eran los liberales, muchachos, en Colombia. Y por supuesto, los conservadores nacionalistas era prácticamente el partido que estaba en el poder junto con el señor Marroquín, que en ese momento era el presidente de Colombia y que estaba reemplazando al señor San Clemente, porque el señor San Clemente estaba bien viejito y ya había muerto. Entonces, Marroquín en el poder, ya se pueden imaginar cuáles son como ellos eran tan nacionalistas y eran conservadores, no gustaban nada de lo que eran los derechos de libertad que tenían que tener tanto Panamá como Colombia. Entonces, una de las razones del enfrentamiento fue que cortaron la libertad de prensa. Casi todos los impuestos que se tenían en aquella época era para sustentar al ejército. Ellos solían perseguir a todo aquel opositor político de ellos, y sobre todo a los liberales, por supuesto, los perseguían tanto en Colombia como en Panamá. No le prestaron ninguna atención a la educación, yo creo que eso lo tienen en el libro, no le prestaron ninguna atención a la educación ni en Colombia, pues menos a nosotros, muchachos, que éramos un simple departamento. Entonces, todas estas razones que yo les acabo de decir fue lo que llevó a que ellos se enfrentaran, a que ellos, tanto belicistas como o liberales como versus conservadores, pues se enfrentaran. Entonces, esta guerra va a constar de dos etapas, muchachos. Vamos a ver la primera etapa. La primera etapa se comienza en julio de 1900. ¿A dónde se da esto? En el puente de Caledonia. ¿Cuáles son las figuras principales aquí? El señor Belisario Porras, que era un liberal, y el señor Emiliano Herrera, que también era otro liberal, versus un conservador. ¿Quién era el conservador aquí colombiano? El señor Carlos Albán. ¿Cuál va a ser el resultado de esta primera etapa en la Guerra de los Mil Días, muchachos? Por supuesto, van a ganar los conservadores. Por un error de táctica del señor Emiliano Herrera, muchachos, van a ganar los conservadores, culminando esta guerra el 26 de julio de 1900. Ok, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta primera etapa? Bueno, ya se pueden imaginar, como quedaron los conservadores nuevamente en el poder, Porras, del señor Belisario Porras, que va a ser nuestro presidente luego, él va a huir a Costa Rica, pensando en su vida porque lo iban a matar. El señor Emiliano Herrera también huye. Y el resto del ejército liberal, muchachos, se dispersó. Quedaron un saldo de muertos entre libros, creo que el libro está diciendo 400 muertos, en otros libros he leído que 200. Bueno, vamos a poner de 200 a 400 personas muertas, en su mayoría liberales. Y por supuesto, esto sin contar a los heridos. Ok. Se va a dar la segunda etapa, muchachos, pero antes de que empiece la segunda etapa de la Guerra de los Mil Días, el señor Carlos Albán, que es del lado conservador, él tiene una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Él tiene una prioridad y es algo que ocurrió en la primera etapa. En la primera etapa resultó, muchachos, que el señor Belisario Porras, sabiendo que ya ellos iban a perder la primera etapa de la guerra, le entregó armas a Victoriano Lorenzo. Le entregó un montón de armas al Victoriano Lorenzo, y Victoriano Lorenzo, junto con sus indígenas, porque él era un líder, lo guardó. Entonces, esto lo sabía el señor Carlos Albán. Entonces, Carlos Albán va a ser el que va a iniciar esta segunda etapa cuando él quiere recuperar estas armas que habían quedado, por supuesto, en manos de Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo no se la va a entregar. Entonces, para forzarlo a que entregue esas armas, que eran de los liberales, ¿qué va a hacer? Va a tratar de hostigar
va a incendiar y va a hacerle mucho daño al pueblo coclesano del cual Victoriano Lorenzo era un líder. Por supuesto, Victoriano Lorenzo, queriendo defender a su pueblo, va a formar una serie de guerra de guerrillas, muchachos, en las montañas de Coclé. En la montaña de Coclé se va a iniciar toda esta guerra que sería la segunda etapa de la Guerra de los 1000 días. Y también va a haber unos brotes también de esta guerra en las proximidades de la ruta del ferrocarril de Panamá. ¿Se acuerdan del ferrocarril que fue construido en 1850, terminado en 1855? Ok, en esta segunda etapa, ¿quiénes participan, muchachos? Participa Victoriano Lorenzo, ¿verdad? Participa Belisario Porras, que ya había regresado de Costa Rica y venía para seguir con su causa liberal, porque él era del Partido Liberal. Y por supuesto también participa el señor Benjamín Herrera. No lo confundan con Emiliano Herrera. Emiliano Herrera huyó y no regresó más. Así que él no participa más en esta guerra. Va a participar Benjamín Herrera y el señor Manuel Patiño. Miren, por lo que se veía de la segunda etapa de la Guerra de los 1000 días, parecía que los liberales iban a ganar, muchachos. ¿Por qué yo digo esto? Primero, porque Belisario Porras era muy bueno con esto de la guerra de las guerrillas. Era un tremendo guerrillero Victoriano Lorenzo. Se sabía muy bien los recónditos lugares de todo lo que era el área selvática de Panamá, cosa que no conocían los conservadores. Igualmente, Belisario Porras era un tremendo estratega y había llegado para organizar todo. Es más, él le pide a Benjamín Herrera, que es otro de los participantes, que por favor envíe refuerzos. Y Benjamín Herrera va a enviar refuerzos, va a enviar 1500 hombres y 3 navíos de guerra. Y también estaba el señor Manuel Patiño, por el lado liberal, que envió una gran cantidad de guerrilleros, muchachos, para que pelearan a favor de la causa liberal. Si ustedes pueden ver todo esto, estarán condiciones que favorecían al grupo liberal. Y por supuesto, en esta segunda etapa de la Guerra de los 1000 días, los liberales estaban a punto de ganar, ¿verdad? Eso lo dicen los historiadores, que ya parecía que por ahí por el 27 de agosto de 1902, parecía que el ejército liberal iba a ganar. Pero resultó que este señor Marroquín, que era conservador, el presidente de Colombia, sabiendo que iban a perder posiblemente los conservadores, rapidito llamó a los norteamericanos basándose en el famoso tratado Mayarino-Bidlack, que ustedes se acuerdan de ese tratado. Y ustedes saben lo que estipulaba ese tratado, que estipulaba la neutralidad, ¿verdad? Del Istmo de Panamá, que no debía haber ningún conflicto, que libre tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar hacia septiembre de 1902, va a llegar el almirante Silas Casey, o Silas Casey, como quieran, en un acorazado, en el acorazado llamado Wisconsin. Lo va a llamar Marroquín para que ponga orden en todo esto. Y por supuesto, al llegar estos norteamericanos, van a tratar de hacer que ya esta guerra se vaya acabando. Primero lo hacen en Colombia, muchachos, con el famoso Tratado de Neerlandia, que se firma el 24 de octubre de 1902. Y luego esperan que también ocurra en Panamá, pero acuérdense que Panamá estaba Victoriano Lorenzo todavía dándole guerra a los conservadores. Entonces, se va de todos modos, con Victoriano o sin él, se va a firmar un tratado, que es el Tratado de Wisconsin. Se va a firmar a bordo de este acorazado que les acabo de decir el 21 de noviembre de 1902. Supuestamente es un tratado de paz. Y ese tratado de paz, muchachos, llamado Wisconsin, va a tener 2 artículos en especial, que lo pueden ver en el libro. Va a tener el artículo 9 y el artículo 10. ¿Qué dice el artículo 9? En el artículo 9 decía que los liberales debían entregar sus armas y navíos de guerra al gobierno colombiano, que por supuesto era conservador, muchachos. O sea, prácticamente estaban los gringos obligando a los liberales a que se entregaran a los conservadores. Y en el artículo 10, el general Benjamín Herrera
debía hacer cumplir este artículo que acabamos de decir, o sea, el artículo 9. Ya se pueden imaginar que Victoriano Lorenzo y todos sus seguidores rechazaban ese tratado, muchachos. ¿Por qué lo rechazaban? Por la sencilla razón de que ese tratado de Wisconsin no favorecía en nada las aspiraciones del pueblo coclesano que tanto sufría con impuestos y todo lo demás a manos del gobierno conservador. Ok, este, ¿qué va a suceder? Como Benjamín Herrera, que es liberal, tiene que hacer cumplir el artículo 9, él junto con los conservadores, muchachos, van a tratar de localizar a Victoriano Lorenzo, que todavía estaba bien activo. Entonces lo van a agarrar en un navío, pero él se va a escapar de allí. Y luego lo van a volver a atrapar, muchachos, y lo van a encarcelar en las bóvedas, que sería hoy la Plaza de Francia. Yo creo que algunos de ustedes han visitado, estamos hablando por allá por el Casco Viejo, ¿verdad? Entonces, lo van a enjuiciar al pobre Cholo Coclesano lo van a enjuiciar y lo van a acusar de ser un asaltador de cuadrilla de malhechores, o sea, que lo van a tratar como un maleante, como si estuviese haciendo disturbios por todo Panamá. No le van a tomar en cuenta el hecho de que él estaba protegiendo a su pueblo, coclesano, no, nada de eso. Lo van a acusar de malhechor. Y ya se pueden imaginar, se va a formar un consejo de guerra, muchachos, un consejo de guerra que va a ser muy injusto porque en su mayor parte va a estar formado de conservadores. Habían unos poquitos liberales allí como para no dejar, pero la mayoría eran conservadores, muchachos. Y conservadores que habían sufrido incluso a manos del Cholo Coclesano. Bueno, en un día le van a hacer el juicio al pobre Victoriano Lorenzo. Solamente en un día, como que vamos a hacerlo rápido porque posiblemente ya pues después se nos va. Entonces lo hicieron en un día, muchachos, el 15 de mayo de 1903 a las 5 de la tarde va a morir ejecutado por un pelotón de militares el pobre Cholo Coclesano. Por ahí ahora les voy a mostrar algunas fotos, ¿verdad? Para que ustedes vean estas fotitos. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias, muchachos, de esta guerra de los 1000 días? Pues ya se pueden imaginar, como muchos panameños, quiero decirles que en esta guerra participaron muchos niños, muchachos, muchos niños yo les voy a mostrar una fotico ahí para que la vean, niños yo calculo que estaban entre los 13 y los 14 años, esos muchachitos. Ellos participaron en esa guerra, participaron muchos campesinos también, y esos campesinos se puede imaginar que al abandonar el campo, al abandonar las tareas agrícolas, pues toda la agricultura de Panamá se vino abajo en aquella época. Pero la ganadería quedó. No comían mucho vegetal y nada de esto, pero sí comían mucha carne. Así que la ganadería quedó. ¿Cuántos muertos? Se calcula que más de 2000 muertos, sobre todo en el área liberal. Los conservadores tuvieron sus pérdidas, pero sus bajas, pero no tanto como los liberales, muchachos. Y por supuesto, se pueden imaginar que otra consecuencia lógica para ustedes es que la presencia norteamericana va a ser determinante en el curso de nuestra existencia. Cada conflicto, cada problema que tenga Panamá, ya sea lo interno con otro país, los Estados Unidos van a estar allí dictándonos qué es lo que se debe de hacer. Y miren que pronto les pondré la guerra de Coto, muchachos. Y en esa guerra de Coto que que vamos a tener un enfrentamiento con Costa Rica, ¿verdad? Ahora estamos enfrentándonos al gobierno colombiano. Después vamos a enfrentarnos a lo que serían los ticos, porque los ticos querían el terreno de Coto. ¿Qué va a pasar, muchachos? Nosotros íbamos ganando esa guerra. Si nos hubieran dejado a los panameños libres, nosotros hubiéramos ganado esa guerra contra los ticos. ¿Y qué fue lo que pasó? Estados Unidos va a intervenir, muchachos, y Estados Unidos va a disponer que nosotros perdamos el terreno de Coto y que quede en manos de los ticos, como lo es hasta la fecha de hoy. Así que nosotros perdimos en esa guerra parte de nuestro territorio nacional. Así que ya se pueden imaginar, esto es pues lo que sería la presencia norteamericana
determinante, ¿verdad?, en la historia de Panamá. Y todo por el Tratado Mayarino-Vinland.